Entonces, vamos con la clase 16. Estoy grabando. Hoy día comenzamos a ver la teoría del productor, el otro agente económico mínimo que es el vendedor, que diríamos para una transacción. Lo menos, llevar a cabo una transacción y por tanto cumplir con el objetivo que perseguimos, de las necesidades, requerimos la presencia de a lo menos, de dos sujetos económicos. Primero de ellos fue lo que analizamos, que era la teoría del consumidor, y ahora le entramos al segundo agente, que es el productor gerente. ¿Hay dudas, jóvenes señoritas? No, profe. Ya. Entonces, los contenidos que vamos a tratar en este caso son, y se van a dar cuenta aquí por lo menos hasta el punto 5, más o menos aquí, que hay bastante, sobre todo en esto, un bastante correlato con lo que hicimos en la teoría del consumidor. Es decir, el modelo que vamos a aplicar para determinar el óptimo del productor es exactamente lo mismo que hicimos en la teoría del consumidor. Y el objetivo último que tenemos es llegar a la determinación de la función de oferta. ¿Por qué? Porque conocida la demanda por un bien o servicio, oferta por ese mismo bien, podemos encontrar el equilibrio, es decir, qué cantidad se va a alcanzar y a qué precio, independiente del tipo de organización de mercado. En este caso en particular, vamos a ir viendo lo que son los mercados competitivos o mercados de competencia perfecta, pero después vamos a ir introduciendo algún tipo de distorsión. ¿Hay dudas? No. Entonces, lean esta lámina, que es lo que hemos dicho, pero léanla para que quede en la grabación. Es lo que acabo de explicar. Perdón. ¿Ya? Niños, Ya, profe. bien. En este caso, eso sí, debemos entender, concebir que el problema que hemos de analizar es un poquito más complejo, a diferencia de la teoría del consumidor, que la persona solo tenía que decir cuánto consume de X, cuánto consume de Y, dado su presupuesto. Acá también nos vamos a preguntar, bueno, ¿cuál es el producto, cuál es el bien que se va a producir? ¿Qué insumos o materias primas o factores productivos se van a contratar? ¿Cómo los vamos a combinar? ¿Cuál va a ser la tecnología que hemos de emplear? Llévenlo al mundo real. ¿Ah? La empresa se tiene que preguntar, bueno, ¿con qué maquinaria yo puedo producir los zapatos? ¿Cuánta mano de obra requiero? ¿Cómo los debo combinar? ¿En qué mercado voy a participar? ¿Dónde me voy a instalar? ¿En Santiago, en Melipilla, en Temuco? No tengo idea. Va a depender del mercado al cual pretenda abarcar. ¿Siguen o no? Por lo tanto, el tema, el problema, lo real, es un poquito más complejo para el productor que para el consumidor. Véanlo a nivel personal. Nosotros, cada uno de nosotros, con las luquitas que tenemos, decidimos cómo gastarlas en los distintos bienes que se nos ofrecen. El productor tuvo que determinar qué bien producir, qué tecnología usar, cuánta gente contratar, cuánto capital contratar, etc. En qué mercado vender, dónde instalar los locales, iba a ser distribuidor o le iba a vender, o él solo iba a venderle intermediarios, cosa que los intermediarios llegaran a cada uno de nosotros, etc. ¿Hay dudas?
No. Perdón. Entonces, lo que debemos entender es lo siguiente. La producción es cualquier proceso por el cual se convierte un bien en otro diferente. Cualquier proceso. Incluso puede que ya no exista la mano del hombre en ese proceso. Por ejemplo, cuando una empresa se dedica a la producción de licores o alcoholes, vino, puede producir un vino de determinada cosecha 2021 y lo vende ahora. Pero también puede que exista la opción de que lo que produjo decida almacenarlo por un tiempo y lo va a vender un poquito después como un vino gran reserva o un vino añejo. Si se dan cuenta, ella no tiene que ver la mano del hombre, sino que solo transcurre el tiempo. Cuando usted deja que el vino solo se añeje en los distintos contenedores en los cuales lo tiene, ya no hay participación del hombre. Pero ese concepto de añejar un vino también es un proceso productivo. Y lo otro que tenemos que tener claro, al igual que en la teoría del consumidor, es que la producción es un flujo, es decir, es una tasa. ¿Qué significa eso? Usted produce 5 pares de zapatos al día, 20 pares de zapatos a la semana, 100 pares de zapatos al mes, y así sucesivamente. Es decir, siempre está refrendando o comparando respecto de la variable tiempo. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Y es así entonces como cuando usted pasa, por ejemplo, de producir 5 pares de zapatos al día a 7 pares de zapatos al día, lo que aumentó en la producción, pero obviamente eso es una tasa, es una velocidad. Siempre que ustedes refieran algo a la variable tiempo, es una velocidad, es una tasa, y en este caso de producción. ¿Hay dudas? No. Cuando usted dice, me comí 5 panes al día, después me comí 7 panes al día, 8 panes o 3 panes al día, lo que usted está diciendo es que está dando cuenta, o si usted quiere, de una cierta velocidad de consumo en ese caso. Aquí pasa lo mismo. Por otra parte, si se recuerdan de lo que vimos algún momento, hace algún momento, en una clase, cuando hicimos una pequeña distinción entre los distintos sistemas económicos, aquí no debemos olvidar que desde la óptica privada, el objetivo de las empresas es maximizar la utilidad. Las empresas quieren es ganar platita, entendida la utilidad como el excedente o remanente que le queda a la empresa después de deducidos y pagados todos los costos en los cuales incurrió en el proceso productivo. ¿Siguen o no entienden lo que digo? La empresa contrató factores y remuneró a los propietarios de los factores productivos, recuerden el flujo circular de la renta, y gastó 7 pesitos por día. Esta gente y esta maquinaria y todo lo que los insumos productivos le permitieron producir zapatos. Él vendió los zapatos a 10 pesitos al día, a esa velocidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Que lo que va a tratar de maximizar la empresa es esto, la diferencia entre los ingresos y los costos. Y esa diferencia es lo que de aquí en adelante vamos a conocer como la utilidad. Vamos a denotar por la variable U. Ahora lo voy a escribir. Utilidad es igual a ingresos menos costos. Eso es lo que estamos diciendo. Y lo que la empresa va a tratar es de maximizar esta diferencia o este concepto, este atributo, ¿no? ¿Hay dudas? No.
¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? No. Bien. Y aquí vamos a introducir el mismo supuesto que en algún minuto hicimos cuando analizamos la frontera posibilidades de producción o curva de transformación. Si bien se puede requerir infinidad de factores productivos de insumos para la producción de los distintos bienes, vamos en algún minuto a denotarlo de la siguiente manera. Vamos a decir la producción, que lo denotaremos por Q o X indistintamente. En general se ocupa Q, no sé por qué a mí me gusta ponerle X, pero bueno. Vamos a decir que es una función, ya sea Q o X, que depende de L y K, en donde L y K representan los factores productivos. Si se recuerdan de lo que hicimos en la curva de transformación cuando vimos movimientos en ella, el L es el insumo trabajo, mano de obra, y K es el insumo capital. Cuidado con esto. El capital es solo dinero, es todo aquello que se requiera y que no sea trabajo de personas. ¿Me entiende? Por ejemplo, la materia prima. Por ejemplo, en el zapato, el cuero. Además de la máquina, además de las monedas para remunerar a los propietarios de los factores, está el cuero, la máquina, la tecnología, están las instalaciones, si tenemos un local o un galpón para instalar la empresa productiva de zapatos, todo eso será el capital. Y las personas que trabajan en el proceso productivo y en los procesos administrativos, eso es trabajo, mano de obra. ¿Hay dudas? No. Y aquí lo otro que tenemos que tener claro es la distinción en términos de la temporalidad o plazo económico. En economía se habla de corto y largo plazo. El corto plazo, el corto plazo, el corto plazo económico es aquel en el cual existen tanto factores fijos, factores productivos estoy diciendo, tanto factores fijos como variables. Al menos uno está fijo. Si pensamos en dos, que es lo que estoy diciendo aquí, trabajo y capital, uno de estos va a permanecer constante, y el otro varía. Eso es corto plazo económico. Mientras que en el largo plazo económico, ambos, si pensamos en dos, trabajo y capital, ambos factores productivos son variables. En el largo plazo todo es cambiante, todo es variable. En el corto plazo al menos existe un factor productivo fijo. ¿Hay dudas? No, profesor. Niños, ¿hay dudas? No, profe. Escucho muy lejano. ¿Qué dijeron? No escuché bien. No, profe. No. Ya, gracias. Bien. Aquí, entonces, lo que sabíamos del flujo circular de la renta, la empresa contrata, compra factores productivos, los combina de alguna manera para producir un cierto bien o servicio capaz de satisfacer necesidades. Y el supuesto que vamos a incluir o incorporar en esta concepción son los siguientes. Debiera cumplir con dos preceptos o tipos de eficiencia: la eficiencia técnica y la eficiencia económica, que van muy de la mano, están vinculadas. La eficiencia técnica tiene que ver con el hecho de que la empresa va a contratar, va a ocupar los factores productivos de manera tal que emplee la menor cantidad posible
para el objetivo de producir un bien o servicio de una cierta calidad homogénea. ¿Entiendes? Si tiene dos procesos productivos, por ejemplo, el uno requiere 1 hora hombre para producir un parcito de zapato y 3 unidades de capital. Y tiene un proceso 2 que le insume 2 horas hombre y 5 unidades de capital. Lo que estamos diciendo con este concepto de eficiencia técnica es que estando dentro de las posibilidades factibles, ¿qué proceso debiera ocupar la empresa? ¿El 1 o el 2? Para producir un zapato de calidad homogénea, el mismo zapato, idéntico, con el proceso 1 o con el proceso 2. ¿Qué proceso escogerían y por qué? Proceso 1. ¿Qué? Porque se produce más en menos horas. No sé si se produce más, se produce lo mismo empleando una menor dotación de factores productivos. Ese es el concepto de eficiencia técnica. Dime, el gato iba a hablar, parece, una foto de un gato. El 2, yo le diría el 2. Al poquito andar, mi niño, quebraría usted. ¿Por qué? Porque si su competencia contrata, paga 1 hora hombre por producir el mismo zapato y usted paga 2 horas hombre, usted contrata 3 máquinas, al revés, su competencia contrata Sí. 3 No, máquinas me y confundí. usted 5, Sí, profe, ¿a me cuál le confundí sale porque... más caro el zapatito que está produciendo? No, sí, está bien. Es que pensé que producía 2 zapatos, por eso me confundí. No. El mismo ¿Ya? zapato, estoy diciendo. Claro. Sí. ¿Hay dudas, niños, con el concepto de eficiencia técnica? No. Ya. Bueno, y está muy vinculado con este otro. Véalo ahora, que es lo que le dije al compañero para explicarle. ¿En cuál de los dos procesos usted incurriría en menor costo? ¿En el 1 o en el 2? En el 1. En el 1. Por lo tanto, ¿qué es lo que está haciendo? Está maximizando el valor del par de zapatos, dado lo que ha gastado en insumos. Ese es el concepto de eficiencia económica. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No. Creo haber escuchado un no. Sigo. Aquí estamos diciendo lo mismo que hace un ratito. En estricto rigor, la función de producción Q requiere una infinidad de factores productivos. La producción se mide en unidades físicas, 3 pares de zapatos, 5 pares de zapatos, 7 pares de zapatos, al día, al mes, al año, a la semana. Una velocidad es una tasa de producción. Y los insumos productivos en este concepto, en esta función de producción primaria que estoy poniendo, serían X1, X2, X3, Xn. Y que también se miden unidades físicas del factor por unidad de tiempo. Yo contrato 5 personas al mes, 7 personas al día, compro 4 máquinas al año, etcétera. Siempre referido al tiempo, velocidad, una tasa. Pero si introducimos el supuesto de que, vamos a decir, por ejemplo, infinidad de factores productivos, cuero, goma, clavos, máquina, etcétera, para producir los zapatos, además de mano de obra, bueno, podemos simplificar diciendo lo mismo que hicimos en la teoría del consumidor, el bien X y el bien Y. Aquí hablamos del factor L, por ejemplo, y todo lo que no sea mano de obra, todo lo que no sea mano de obra, personas, lo diremos o lo asociaremos al capital. ¿Me entiende? ¿Entiende? Sí. Aquí hay 2 supuestos conceptuales y 2 matemáticos. Según la definición que dijimos hace un ratito del plazo económico, hemos de asumir lo siguiente. Este es un supuesto conceptual. En el corto plazo,
Al menos, si pensamos en dos factores, uno de ellos debe estar fijo. Y la tecnología tiene que estar dada y conocida. Corto plazo económico, hay tanto factor fijo como factor variable. En el largo plazo todo es variable. Segundo concepto, segundo supuesto conceptual, el cuarto. La función de producción presupone eficiencia técnica. Es decir, lo que dijimos hace un ratito con esas dos tecnologías, la 1 y la 2, que estando dentro de las posibilidades factibles, la empresa debiera adoptar el proceso productivo 1, pues le insume una menor cantidad de factores productivos. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay No, profe. dudas? Bueno, si se quedan callados, yo asumo que están entendiendo y sí. Y el supuesto 2 y 3 son matemáticas. Usted puede, voy al 3, contratar menos 5 personas en alguna empresa, No, puede ocupar menos 4 máquinas, tampoco. tampoco. Es decir, el producto y los insumos toman valores no negativos. Cuando decimos que Q, por ejemplo, es una función que depende de L y K, hemos de exigir que tanto Q, L y K sean mayores o iguales a C. Después, cuando optimicemos ya, eso debiera quedar patente y clarito. Pero ese es el concepto. Yo no puedo contratar menos 5 personas. Yo puedo echar 5 personas a la empresa, pero no puedo contratar menos 5. No puedo ocupar menos una máquina. Puedo dejar de ocupar la máquina, puedo venderla, puedo hacer lo que quiera, pero no puedo usar menos una máquina. El segundo supuesto ya tiene que ver con la optimización. Recuerden, para que una función ofrezca puntos críticos, tiene que admitir a lo menos 2 derivadas. ¿Y eso qué significa? Que la función de producción debe ser optimizable. ¿Qué significa eso? Que admite a lo menos 2 derivadas. ¿Hay dudas? Matemáticamente estoy hablando. ¿Hay dudas? Y eso tiene que No, ver con lo que profe. saben de cálculo. Estas funciones son lineales, las dos que dibujé. No, profe. No, Por lo tanto, si se dan cuenta, estas son cóncavas en particular o convexas. Si la miro esta, la primera convexa, la segunda cóncava. Pero claramente tienen puntos críticos. Esta función, dado que es convexa, vista desde abajo, tiene un punto crítico y el punto crítico es un mínimo o un máximo. un mínimo. Y esta Mínimo. otra, Máximo. 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 Por lo tanto, son optimizables. No, Optimizar significa encontrar el punto crítico. Aquí yo matemáticamente podría encontrar el punto crítico si me dan la función. Si me Sí. dicen sí, a la 3x cuadrado más 8, Sí, ¿podría derivarla? sí. Y esta otra también. también. ¿Cuántas derivadas admite esa función? 2. Esta, ¿cuántas derivadas admite? 2 Estas de también. cero me refiero. 1. Una. Por lo tanto, ¿es optimizable? No. Eso es una función lineal. ¿Tiene puntos críticos? ¿Tiene un mínimo o un máximo? No. No. Ya, eso es lo que estamos diciendo. La niña queda con dudas todavía respecto de esto. No, La compañerita que dijo que no era derivable, no lo no, profe. hice, no lo hice, pero ahí si calculábamos el día de x, creo que dije 3x cuadrado, quedaría 6x la primera derivada. ¿Se acuerdan o no?
Si es que dije, creo que puse Sí. eso. Sí. La primera derivada 6, la segunda, perdón, la primera derivada 6, bien digo, la segunda 6. Admite dos derivadas. Esa función sería optimizable. Faltaría algo para poder optimizarla. Ese es otro tema. Pero eso lo vamos a ir viendo en el tiempo. ¿Cómo decide el productor qué cantidad producir? Ocupando, tal cual hemos dicho, factores productivos. Capital, trabajo, materias primas, tierra, tecnología, recursos naturales, etcétera. Muchas cosas. Pero reitero, lo vamos a simplificar en capital y trabajo. Todo lo que no sea mano de obra, va a ser parte del capital. Aquí seguimos dándonos vueltas en lo mismo. ¿Y qué es lo que ocurre? La función de producción es una función que relaciona los factores productivos con la cantidad producida de un cierto bien o servicio. Para los zapatos requerimos mano de obra, zapateros por llamarle, zapateros, gente que sea capaz de producir zapatos, no el que arregla zapatos, aun cuando también podría ser. Y requiere clavos, cuero, instalaciones, etc. ¿Hay dudas? Profe, en todo este análisis dejamos fuera la calidad del producto, ¿cierto? Oh, la empresa va a decidir con qué calidad produce. A pesar de la maximización de la utilidad. Sí, po. Pero si él decide producir, suponte, un zapato que no sea, bueno, un zapato plástico, prácticamente eso es desechable, listo. Él determinó que había un segmento de la población que quería zapatitos plásticos en vez de zapatos de... Por lo tanto, se dedican a producir zapatos de plástico. Ese es su objetivo. Y estando en ese mercado, tratará de maximizar su utilidad. Hay otros van a dedicar a la producción de zapatos de cuero, van a ir a otro segmento de la población, pero estando en él, tratará de maximizar su utilidad. ¿Hay dudas? Ahora no. Gracias, profe. Cuando tú decides el qué producir, y ya lo tuviste claro, ese qué producir tú lo vas a tratar de producir de aquella calidad que sea coherente con el segmento objetivo de la población que tú crees van a ser tus consumidores. Esto que estamos hablando está vinculado con el trabajo, que tienen que entregar. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Listo. Una vez más, la función de producción y el horizonte temporal. Corto plazo, no es posible alterar la totalidad de los factores productivos. En general, que es lo que más ocurre en el corto plazo, en el corto plazo hemos de asumir que el trabajo es el factor variable y el capital está fijo. Mientras que en el largo plazo todos los factores productivos son variables. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? El plazo, aquí no hay una cuestión, una receta, un dato exacto. El plazo está definido por la capacidad de la empresa en variar la cantidad de factores productivos que contrata. Y eso puede ser 5 días o 40 años, depende. No se sabe. Si se dan cuenta, ¿ustedes alcanzaron a conocer la universidad en términos presenciales o no? Poquito, Ah, ya. para El las día de la matrículas. matrícula. Al día de la matrícula. Bueno, en general, en el área que ustedes fueron a matricularse, la universidad cuenta con esas mismas dependencias hace como 30 años, o quizás más. Eso significa que la infraestructura durante un gran lapso de tiempo ha permanecido fija, y por lo tanto esa es la concepción de corto plazo. Algún factor, la infraestructura, ha permanecido fija, pero el día de mañana, en 2 años más, en 1 año más, o en 1 mes más, si la universidad decide crear o construir un nuevo edificio, ser parte de la infraestructura total, de la dotación de infraestructura,
va a cambiar del corto al largo plazo porque modificó ese factor que estaba fijo. ¿Hay dudas? ¿Y eso cuánto puede significar en tiempo? No sé. Aquí no, a diferencia de lo contable, en contabilidad, corto plazo es menos de un año, largo plazo más de un año. En economía tiene que ver con la propiedad de poder alterar la dotación de factores. Eso pueden ser 5 días u horas, pueden ser muchos años. No hay una receta. ¿Hay dudas? No. No, profe. Dime, perdón. No, dije que no había dudas. En el corto plazo económico, la función de producción va a adoptar más o menos esta forma. Si hacemos juicio a lo que había en la lámina anterior, vamos a escribir de esta manera. Esta es la producción, que es una función que depende del trabajo y del capital. Pero el capital permanece fijo. ¿Se acuerdan de la teoría del consumidor? Cuando poníamos una rayita arriba al atributo o la variable, cuidado con lo que voy a decir, decíamos permanece constante. Esto era la condición de ceteris paribus. ¿Se acuerdan de aquello? Aquí lo que estoy diciendo, que esta es una función de producción en el corto plazo económico. ¿Por qué? Porque el trabajo es el factor variable, mientras que el capital ha permanecido fijo. ¿Hay dudas? No. Y vamos a tener esta forma. Esta forma tiene 3 puntos notables, que los voy a explicar al tiro, aun cuando los debiéramos ver más adelantito. Miren, más o menos ahí, más o menos aquí, y más o menos aquí. En esta zona, yo veo, vista desde abajo. Recuerden que les dije hace buen tiempo, ya nosotros siempre vamos a mirar de abajo las funciones, los gráficos. En esta zona, la función la veo cóncava o convexa. Donde puse la flecha azul. Cóncava. Convexa. Es lo mismo que las curvas de indiferencia. ¿Cómo las veis ahí de abajo? Aquí? Convexa. Ya, aquí igual. Mientras que desde ese punto que puse la línea roja hacia allá, ¿cómo la veo? ¿Cóncava o convexa más o menos? Cóncava. Listo. Este es un punto de inflexión. Ese punto es importante. En este punto es otra cuestión importante. La pendiente del rayo que une el origen con ese punto es máxima. También tiene una característica notable ese punto, que lo vamos a ver a continuación. Y en este otro punto también es notable. ¿Qué es lo que estaría ocurriendo aquí con la producción? ¿Cómo es el producto total? A este nivel de trabajo. ¿Qué característica tiene el producto? ¿Cómo es? Máximo. Máximo. También es notable. Listo. Esos 3 puntos son notables. Ahí lo tiene en 3 dimensiones el monicaco, pero es lo mismo. Entonces, si se producen cambios en la tecnología que la empresa ocupa, ¿qué podría ocurrir? Al cambiar la tecnología, estoy cambiando uno de los atributos de los cuales depende la producción. Por lo tanto, la función de producción se podría ver alterada. Y ciertamente sabemos desde la curva de transformación o frontera de posibilidades de producción, que en la medida que la tecnología mejora, usted se debiera tornar más o menos eficiente, debiera ser capaz de producir más o menos. Más. Más. Y si se le empeora o echa a perder la tecnología. Menos. Menos. ¿Hay dudas? No. Entonces, si teníamos esta función de producción, me devuelvo a la lámina anterior. Si la tecnología mejorara, esta función, esta roja, la línea roja, se me movería
¿Para arriba o para abajo? Si la tecnología mejora, Para arriba. podría ocurrir algo así. ¿Me sigue o no? Y si la Sí. tecnología empeora, Hacia abajo. tendrá más o menos la misma forma, pero ahora se mueve para abajo. En el otro caso, uy, no puedo tomar el lápiz azul ahí. Y hay una mejora tecnológica. Aquí en el verde hay un empeoramiento de la tecnología. ¿Me siguen o no? Sí. Ah, bueno, aquí venía el módulo. ¿Hay dudas? No. No. ¿Ustedes creen que dada la realidad productiva de Chile y Japón, son comparables las funciones de producción, por ejemplo, de trigo, entre una japonesa y una chilena? Una empresa. Sí. ¿Ocuparán las No. mismas tecnologías? No. Entonces, ya, listo. Se la dejo ahí rebotando. Denle una vuelta. Bien, un par de definiciones importantes que está vinculada con los puntos notables que les dije hace un ratito. En la función, cuando marqué 3 puntos, esos 3 puntos están vinculados con lo que vamos a ver a continuación. A partir de la función de producto total, déjenme ver una cosa. Guácale. Ay, fue tremendamente cortita esta clase. Bueno, si tienen dudas, tenemos tiempo para repasar. Lo que pasa es que cada tanto tenemos que ir haciendo unas clases más cortas para ir redondeando lo que puede haber quedado en el aire en clases anteriores. Pero aquí no, bueno, no sé. Ahí ustedes me dirán si tienen. La función de producción dijimos entonces, una función que depende de L y K. Y estamos asumiendo por el momento, dado que estamos todavía viendo corto plazo, que el capital permanece fijo. Le ponemos una rayita arriba, condición de ser perispárico. A partir de la función de producto total, es posible tener el producto medio. Y en este caso, si el trabajo es el insumo variable, que no está fijo, que no está constante, el que no está dado, podemos obtener el producto medio del trabajo. El producto medio del trabajo, ¿qué es lo que es? El producto total partido por L. Se mide unidades físicas del bien partido por unidades físicas del factor variable. 5 zapatos por trabajador. Se produjo 10 pares de zapatos al día, 10 pares de zapatos por día, contrató 2 trabajadores al día, por lo tanto el producto medio serían 5 zapatos por trabajador. ¿Me siguen o no? En promedio, si contraté 2 personas, se produjeron 10 pares de zapatos. En promedio, yo puedo decir, cada trabajador produjo 5 pares de zapatos. ¿Entiendo, no? Sí. Sí. Ya. Y por otra parte, el producto marginal, aquí lo tenemos genérico, porque va a depender cuál sea el factor variable. Pero que yo lo estoy ejemplificando con el trabajo. Y el producto marginal del trabajo, el concepto de marginal, nunca olviden, es el cambio, la derivada, es el cambio en la producción partido por el cambio en el número de trabajadores. Si yo les dijera en este mismo ejemplo, el primer trabajador produjo 4 zapatos y cuando tuve 2 trabajadores produje los 10, les pregunto, al pasar de 0 a 1 trabajador, ¿cuánto creció la producción? ¿Cuánto cambió la producción? 4. 3. 3. No inventen. De 0 a 1 trabajador. Cuando no contrato a nadie, ¿cuántos pares de zapatos puedo producir?
Ninguno. Ninguno. Contraté 1 y produje 4. ¿Cuánto cambió la producción? 4. El producto marginal del trabajo sería 4. Pasar de 0 a 1. Al pasar de 1 a 2 trabajadores, ¿cuánto cambió la producción? 1. 6. 6. La producción, ¿cuánto cambió? De 4 pares me fui a 10. 6. 6. Partido por el cambio en el número de trabajadores. ¿Cuánto cambió el número de trabajadores? 1. 1. 6 partido por 1. 6. Listo. Ese es el producto marginal y el producto medio. ¿Hay duda? Eso representa lo que en Profe, promedio produjo cada trabajador. 5. ¿tiene algún tipo de unidad de medida o algo así esto? Pero aquí te las puse. Ah, ya. Zapatos por trabajador. Esto también. Zapatos por trabajador. Es eso. No es más. Producto medio y producto marginal. Aquí lo que estamos interpretando es que en promedio cada uno de los dos trabajadores produjo 5 pares de zapatos. Mientras que aquí lo que vamos viendo es el cambio en la producción. Al pasar de 0 a 1 trabajador, la producción cambió 4 al 4 zapatos en este caso, partido por el cambio en el número de trabajadores. Un trabajador, es decir, 4 zapatos partido por trabajador. Cuando pasé de 1 a 2, la producción cambió 6 pares de zapatos por trabajador. Y así. Entonces, una tabla nos dan la siguiente información: número de trabajadores, la producción de arroz, en este caso toneladas de arroz por hectárea. Si no contratamos a nadie, por mucha tecnología, maquinaria y capital que tengamos, no vamos a poder cosechar el arroz. Por lo tanto, se produce nada. Si usted contrata 1, se produce, por ejemplo, 1. Se contrata 2, entre los 2 trabajadores producen 3. Contrata 3, 6 y así sucesivamente. ¿Hay dudas en interpretar las 2 primeras columnas? Niños, Todo bien. listo. Entonces, lo que hacemos ahora es calcular las 2 funciones que describimos recién, el producto medio y el producto marginal. El producto medio, y con la 4ª columna primero. Producto medio. Cuando tenemos un trabajador se produce 1. El producto medio, es decir, lo que produce cada trabajador en promedio. El producto total, Q, partido, esto es Q, esto es L, esto es producto marginal de L, y esto es producto medio de L. Producto total. El producto medio es Q partido por L. Q partido por L. 1 partido por 1. 1. 3 partido por 2. 1,5. 6 partido por 3. 2. 10 partido por 4. 2,5. 14, 4 partido por 6. 2,4. 15, 4 partido por 7. 2,2. 16 partido por 8. 2. ¿Hay dudas con esa columna? Todo bien. Vamos al marginal. Cambio. Producto marginal, delta Q sobre delta L. Producto medio, Q partido por L. Cuando pasamos de 0 a un trabajador, ¿cuánto cambia la producción? 1. ¿Cuánto cambia el número de trabajadores? 1. 1 partido por 1. Cuando pasamos de 1 a 2 trabajadores, ¿cuánto cambia la producción? 2. ¿Cuánto cambia el número de trabajadores? 1. 2 partido por 1. 2. Cuando pasamos de 2 a 3,
¿Cuánto cambia el producto? 3. ¿Cuánto cambia el número de trabajadores? 1. Bueno, aquí nos estamos yendo de uno en uno, entonces es ir viendo la variación. 3, ¿cuánto cambia aquí el producto? 4. 4, 3,4 y así. ¿Hay dudas? Ninguna. Si graficáramos las funciones en un Excel, esto está hecho en un Excel, observaríamos que la función de producción es más o menos así. Esto es Q, factor de L, K, pero el capital ha permanecido fijo. ¿Cuál es el factor que estamos modificando? El número de trabajadores, eso es L. El factor variable es L. Y si también representáramos gráficamente estas dos funciones, el producto medio y el producto marginal, observaríamos un monito como este que tenemos abajo. Sobre eso vamos a seguir conversando el día. Es la relación que hay entre estas funciones, que tiene que ver con los puntos notables que les hice ver hace un ratito. Profe, du- ¿qué es lo que hace que la función decrezca, tenga pendiente negativa? ¿Cuál? Que llega a un punto en donde empieza a bajar, ¿o no? Sí, ¿Que son los recursos lo que hacen que esa función baje o qué onda? pero ¿cuál? ¿Cómo qué onda? ¿Qué significa qué onda? Em, Pero ¿cuál función, mijita? Si es que eso es lo que no te logro entender. el producto marginal. Está vinculado con eso. Mira, este es un sistema productivo. Según lo que habíamos dicho era esto. ¿Ya? Porque aquí el trabajo es el factor variable. Aquí está, número de trabajadores, factor variable. Entonces lo estoy variando. 0, 1, 2, 3, Capital está fijo. Supón que para cosechar el arroz, no sé si han visto plantíos de arroz. Sí, Ya, el arroz, como cualquier otro fruto en general, hay que ir a tomarlo. Supongan que el capital son las cestas, las canastas. Canastas, para ir metiendo el arroz dentro. Estas son canastas. Canastas. Cestas, canastas, para ir recogiendo el arroz. Y haciéndola fácil y absurdo el ejemplo, no importa. Y va a ir cosechando el arroz. Aquí tiene, no sé, supongamos 4 canastas total. Tiene 4 canastitas. No sé si se dan cuenta que a nivel de los factores productivos también ocurre lo que sabemos respecto de lo que vimos al inicio, en la unidad número 1. ¿Cómo son los recursos frente a las múltiples necesidades? Limitados. Listo. Al principio, supongo que lo único que se requiere para cosechar el arroz y producirlo son personas y canastas. Cuando tú no tienes ningún trabajador, las canastas, que sería el capital, son abundantes o escasas. ¿Cómo fue la pregunta? Cuando no tenéis ningún trabajador en el sistema, no tenéis nadie que coseche el arroz. Las abundante. canastas son abundantes o escasas. Abundantes. Empiezo a meter trabajadores en el sistema productivo. Este factor, que al principio es limitativo, los trabajadores, si no tengo trabajadores, estoy limitado por el número de trabajadores. Es un recurso escaso. En la medida que empezamos a introducir cada vez más unidades del factor variable, ese factor se comienza a tornar escaso o abundante. Escaso. Claro, este factor, los trabajadores, Abundante. mientras que las canastas
Escasas. Bueno, eso tiene que ver con la pregunta que me hace la señorita. Vinculado con esto. Entonces, podemos interpretar que, haciéndola fácil, mirando el mono, que hasta el cuarto trabajador, las canastas son o no son escasas. Aquí tenemos el número de trabajadores, 4. No son escasas. Ni un problema, una canasta por nuca, ¿me sigue o no? Sí. Pero cuando meto al quinto, ¿qué podría llegar a pasar? Que faltan Pago a canastas. los gallos por producción. ¿Qué va a ocurrir con las canastitas? Van a faltar. Van a faltar, se las van a disputar. Y si se dedican tiempo a disputarse las canastas, ¿van a ser tan eficientes como eran antes? No. No, empieza a caer la producción. Eso es lo que ocurre. Pero está vinculado al exceso o escasez de los factores productivos. ¿Hay dudas? Profe, No. entonces, cada factor es productivo. No te L, entendí, mi niño. Repite. y yo le repito. K, factor es productivo y L, trabajo. Pero el L también es un factor productivo. Entonces, pero el que dijo recién, entonces, ¿cómo definimos K para distinguirlo de L para este efecto? Capital, Sí. Ya, capital. Se me había olvidado. trabajo, capital. Esos son los factores productivos. Lo que ocurre es que en este ejemplo estamos diciendo que el capital está fijo. Y yo le puse un nombre a ese capital, canasta. Entonces, cuando digo en términos genéricos escasez o abundancia de los factores productivos, tiene que ver con esto. Al principio, ¿cuál es el factor limitante? ¿El trabajo o las canastas? ¿Los trabajadores o las canastas? ¿Cuál es el factor que me falta? Que escasea. Niños, ¿Cómo fue la pregunta, maestro? al principio, ¿cuál es el factor que me Los limita? trabajadores. Bueno, pero llega un punto en el cual el trabajo comienza a ser abundante. Pero ¿qué pasa con el capital? ¿Cómo se me empieza a tornar? Escaso. Escaso. Por eso dije en términos genéricos, tiene que ver con la abundancia o escasez de los factores productivos, según cuál sea. Punto. ¿Hay dudas? Y esta relación, profe, bueno, de momento la entendemos como inversa. O sea, llega un momento en que... No entendáis la nada por el momento. Aquí no habéis de inversa todavía. ya, pero Pues entonces... esto tiene que ver con los rendimientos, que es lo que vamos a ver, con la ley de rendimientos físicos marginales decrecientes, que es lo que vamos a ver el viernes. Y ahí vamos a tratar de encontrar una relación matemática entre esto. Por ahora no, por ahora es suficiente que internalicen los conceptos. Pero claramente aquí ya lo están viendo. A medida que agregamos, fíjense aquí, el producto marginal va aumentando 1, 2, 3, 4, y después comienza a disminuir 3, 1,4, 1, 0,6. En esta zona, los trabajadores son cada vez más eficientes o ineficientes. Los cambios que van impetrando en la producción total son cada vez mayores o menores. Mayores. Que tiene que ver con esta zona, cuando es convexa. De ahí en adelante, la producción va a seguir aumentando, pero a una velocidad cada vez mayor o menor. Nos tornamos como sistema productivo más ineficiente, entre comillas, más ineficiente. Lo que pasa es que entra a regir la ley de rendimientos físicos marginales decrecientes. Pero eso lo vamos a ver el día. ¿Hay dudas hasta aquí? No. No. ¿No habiendo dudas, muñeco? Nos despedimos y nos vemos si Dios quiere el viernes. Chao, profe. profe. Cuídense. Chao, cuídense. Chao, profe, que esté bien. Chao.